Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana, 31 minutos, 6 con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros y permanecer sintonizando nuestra señal, que va a dar una cobertura especial este día pero tan importante en la historia de la independencia patria, 15 de septiembre, donde se tiene programado desde luego una serie de actividades enmarcadas en el desfile cívico, que se proyecta iniciar a eso de las 8 de la mañana. Ya nuestros buenos amigos de Telenoticias 21 les han informado a ustedes cómo están proyectadas precisamente el cierre de algunas calles para que pueda tener usted en consideración y no verse desde luego afectado por el mismo. Así es que por un lado y por otro lado también de algunos sectores que están por ahí también estableciendo ciertas actividades. Así que desde ya les invitamos a ustedes a mantenerse pendientes de nuestra señal en cobertura muy especial con nuestros equipos que estarán ya diseminados en varios puntos del territorio nacional y particularmente de la ciudad capital. Este día queremos hablar con representantes del sector transporte. Vamos a hablar acerca precisamente del impacto que ha tenido en el quehacer de las actividades que han hecho las autoridades con respecto al régimen de excepción, que por cierto el día de ayer se dio una nueva prórroga, y cómo esto ha sido del beneficio para ellos en cuanto al nivel de extorsiones que han sufrido por muchos años. Quiero saludar a Alex Orto, empresario del transporte y miembro de la mesa de transporte. Gracias por acompañarnos, Alex. Buenos días, Neto. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a tu teleaudiencia y un saludo muy especial a los compañeros empresarios del transporte que nos ven a esta hora. También Lucio Vázquez, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Así es que desde ya les invito a ustedes a que participen, estén muy activos para que podamos conocer desde luego los aspectos que están rodeando este tema en particular. Antes vamos a aprovechar a hacer un enlace con Javier Ponce, el periodista que se encuentra de nuestros equipos en el sector del Salvador del Mundo, lugar donde desde luego parte muchas de las actividades que van a llevarse a cabo en el marco del mes del desfile cívico este día. Gracias, Alex. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlo a usted y por supuesto también a sus invitados quienes ya están en el set para así comenzar a abordar temas de coyuntura nacional en Diálogo 21. Como usted lo decía, me encuentro sobre la Alameda Roosevelt, aquí en los contornos de la Plaza al Divino Salvador del Mundo, porque hoy es una fecha muy importante, no es cualquier jueves, es un jueves muy importante para todo un país, porque hoy celebramos 201 años de nuestra independencia patria. Quiero mostrarles cuál es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana acá en la Plaza al Divino Salvador del Mundo. Desde muy temprano muchos salvadoreños se han dado cita para tomar así su lugar y disfrutar del desfile militar, policial, estudiantil, el cual comenzará a partir de las 8 de la mañana de este jueves 15 de septiembre del año 2022. Ahí tenemos las imágenes de mi compañero Denis Campos, que ya hay presencia acá en esta zona de los elementos de seguridad. Estamos hablando de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza Armada, quienes allá están acá en este sector. Quiero mostrarles porque desde muy temprano ya muchos edificios ya se encuentran vestidos de azul y blanco por esa bandera tan importante de nuestro país, como lo podemos observar en las imágenes de mi compañero Denis Campos, y también ya muchos salvadoreños están acá vestidos de azul y blanco y también portando la bandera de nuestro querido El Salvador, tomando su lugar para disfrutar del desfile, el cual comenzará a las 8 de la mañana partiendo de la Plaza al Divino Salvador del Mundo hacia la zona del Parque Cuscatlán. Y podemos observar que pequeños, jóvenes, adultos ya están acá en esta zona portando su gorra y también sombría para cubrirse del sol o de la lluvia. También es importante recalcar que el paso vehicular se encuentra cerrado acá en esta zona, en este sector, donde todos los puntos de acceso a la Plaza del Divino Salvador del Mundo, estamos hablando de la Alameda Manuel Enrique Araujo, del Paseo General Escalón, viniendo el sector
sector de la calle Rubén Darío o del Boulevard Constitución están cerrados. El paso vehicular se habilitará a las 2 de la tarde. Ernesto, esta es la información y el ambiente que se vive acá en la Alameda Roosevelt, en la capital salvadoreña, para celebrar a lo grande nuestros 201 años de independencia patria, donde más de 2,000 estudiantes, diferentes instituciones formarán parte del desfile acá en este sector, y también más de 1,000 elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Este es el reporte que tengo desde el lugar de los hechos, la Alameda Roosevelt. Retorno la señal al set principal. Buenos días. Muchísimas gracias, Javier Ponce, por ese informe bastante amplio de cómo comienza a concentrarse toda esa fuerza viva de salvadoreños, y particularmente para presenciar, como bien tú lo decías, el desfile cívico que comprende la participación del cuerpo policial, el cuerpo castrense y por supuesto los estudiantes. Así es que vamos a estar muy atentos al curso de las actividades para conocer a lo largo de la mañana cómo estará esta actividad en nuestra ciudad capital. Bueno, comencemos un poquito hablando de este tema muy importante, sobre todo cuando se trata de ver que el sector transporte colectivo esta semana dio a conocer precisamente en una conferencia de prensa los efectos positivos que ha tenido el régimen de excepción, el cual, por cierto, ya fue aprobado el día de ayer para una sexta prórroga. Exacto, como bien tú lo manifiestas, el régimen de excepción ha sido una herramienta eficaz en contra de la delincuencia. Y nosotros, como operadores del transporte colectivo a nivel nacional, lo que hemos hecho es hacer público, ¿verdad? Constantemente nosotros, como empresarios del transporte, opinamos cada vez que hacemos una asamblea, manifestamos las condiciones, la coyuntura que en ese momento estamos viviendo. Y hoy, como una prolongación de las asambleas anteriores, que hace unas 2 o 3 semanas se dio otra, en la que en aquel momento manifestábamos a la opinión pública, en donde le pedíamos al señor presidente de la República que solicitara una prórroga o que prorrogara el régimen de excepción, ya que esta acción ha causado un efecto sumamente positivo en los indicadores de extorsiones, ¿verdad? Que está casi en una reducción del 100%. Son pocos efectos que aún quedan en el territorio, muy pocos. Y la cuestión de asesinatos también, un delito que está en una condición de desaparición, ¿verdad? Que ya prácticamente no lo vemos en las unidades de transporte ni en los operadores de transporte, gracias a Dios, ¿verdad? Y que en este caso de las extorsiones muchas veces se ve solamente el efecto económico de este delito, pero este delito alrededor de él tiene varios aristas, otros delitos que lo acompañan, como son las amenazas, como son los amedrantamientos, ¿verdad? Que nos han tenido sometidos y que nosotros como transportistas creíamos que nos iba a tocar jubilarnos sin antes ver que este delito fuera superado. Nosotros en esta, como tú bien lo dices, en esta última conferencia, le decíamos al señor presidente de la República que considerara, ¿verdad?, el hecho, tomando como referencia una resolución de la Sala de lo Constitucional del órgano, en este caso, del órgano ejecutivo, en este caso judicial, del órgano judicial, donde faculta al señor presidente para poder optar a un segundo mandato, ¿verdad? Al frente de la primera magistratura de este país. Esto en consecuencia de valorar positivo las acciones que se han llevado a cabo en varios aspectos, y particularmente con el tema del combate frontal de la delincuencia que venía golpeando fuertemente a usted. A la base, a la base este manifiesto tiene eso, ¿verdad? Una continuidad, ¿verdad?, del efecto positivo que ha causado en nuestra realidad del día a día, ¿verdad?, el no sentirnos ya amenazados. Manifestamos esta necesidad, digamos, ¿verdad?, de solicitar esta esta continuidad. Vamos a ver, Lucio Vázquez, también en ese mismo sentido. Sí, fíjese. ¿Cuánto ha sido el impacto que esto ha tenido? La verdad que, como bien lo dijo Alex, casi en un 100%. 100%. Nosotros nos sentimos, pues, satisfechos con este plan que puso en marcha el señor presidente de la República, porque usted sabe que en el país el sector transporte colectivo ha sido duramente golpeado en este tema.
como bien lo decía Alex, pensábamos que nos íbamos hasta a jubilar con esto, que era el diario vivir que teníamos nosotros como sector, y que incluso en algunas empresas ya se contemplaba dentro de sus presupuestos el pago de esta situación en la que nos veíamos inmersos, pero que gracias a Dios nace este esfuerzo de liderazgo del presidente, y que reconocemos que hay un valor ahí, ¿verdad? Que hay que evidenciarlo y hay que contemplar, y que pues nosotros estamos satisfechos con esto, y por eso precisamente la suma de todo esto es que también le pedimos en ese momento que el liderazgo de él siga, ¿verdad? Porque el temor de nosotros es que en alguna medida, si esto llega a su fin, ¿qué es lo que va a pasar? Los efectos podían ser contraproducentes para nosotros, en un sector que tradicionalmente ha sido golpeado por el efecto de la delincuencia. A ver, esta es como bien ustedes lo han remarcado en sus primeras intervenciones, este ha sido uno de los más grandes, digamos, efectos negativos que ha tenido el tema de las extorsiones, las amenazas, muertes. Y esto no lo ha dejado crecer el transporte. ¿Será que esto vendrá de alguna manera a proyectar un verdadero cambio dentro de la estructura de servicio, partiendo de que ahora los presupuestos a lo mejor cambien? El efecto que tiene de las millonadas que por lo menos algunos dirigentes en su momento han hablado, ha traído consigo la pregunta para muchos, bueno, si este dinero, partamos de que eran alrededor de 30 millones de dólares según lo que dijo la vez anterior un dirigente, estos 30 millones van a servir ahora para poder establecer nuevas proyecciones de cambio dentro de la estructura de servicio, y especialmente con las unidades. Bueno, como tú sabes, este problema nos viene aquejando ya desde hace más de 25, 30 años. Y este país, a partir de hace 2 años, inició nuevamente una historia que aún sigue condicionada por la pandemia COVID-19. Bueno, de hecho seguimos aún hablando de vacunas. En algunos otros países en el mundo siguen hablando de cuarentenas. Eso significa que es una realidad que sigue aquejándonos. Entonces, por tal razón, el transporte colectivo no está exento del efecto aún de la pandemia. Todavía nosotros estamos trabajando con una disminución de usuarios de un menos 35 o un 40%. Nuestras operaciones todavía se encuentran deficitarias, ¿verdad? Y la economía nacional lo manifiesta, ¿verdad? Que el crecimiento que tenemos no es el que esperábamos. Y por tal razón, esta reducción, en este caso, de los costos, de los gastos, si pudiéramos ponerlo en esa categoría, las extorsiones que pagábamos, de alguna manera se ven, digamos, no causan el efecto positivo que quisiéramos, porque la oferta y la demanda aún no se ha estabilizado en materia de transporte colectivo, por un lado. Por el otro lado, el aumento de costos, ¿verdad?, que hemos tenido en nuestros insumos, en nuestra canasta básica operativa, como son las llantas, lubricantes, aceites y demás, y el salario mínimo nos han impactado. Por tal razón, esta parte de ahorro, si lo pudiéramos llamar así, no ha causado el efecto que quisiéramos. Ahora, es un hecho que más que el tema económico, como yo lo decía, esta situación de la extorsión trae consigo o traía consigo otros aristas, como es el hecho de los colaboradores, conductores, motoristas. Antes nosotros no podíamos contratar un motorista que pasara de un territorio a otro si era de una edad muy joven. Entonces hoy nosotros quisiéramos hacerle un llamado a los jóvenes, ¿verdad? Hoy la nueva ley que tenemos a nuestro alcance, que hemos comenzado a conocer, dice que ella puede comenzar a los 18, 19 años para poder tener una licencia pesada. Eso es muy importante. Entonces creo que es una oportunidad para los jóvenes. Los ingresos o salarios que se pagan en las empresas de transporte colectivo andan arriba generalmente del salario mínimo, y creemos que es una oportunidad, ¿verdad?, para que los jóvenes puedan incorporarse hoy en nuestra nueva condición, que el no tener la delincuencia a como estaba antes de los regímenes de sección, no lo teníamos, ¿verdad? Posiblemente como población o jóvenes, ¿verdad?, como conglomerado
colectivo todavía no nos hemos quitado esas limitaciones mentales que podemos tener. Acordémonos que un joven que ahorita tiene 20 años nació bajo el esquema de control de las pandillas y ha vivido toda su vida bajo ese esquema. Ya se volvió una costumbre, que él sabe que ir de un territorio a otro no lo ha podido hacer durante toda su vida. Y hoy con este nuevo, digamos, ataque frontal ha cambiado la situación. Ha cambiado. Entonces, pero creemos que todavía la colectividad no ha digerido esa realidad, no la ha digerido completamente, ¿verdad? Y quizás va a ser un proceso de escalonamiento, ¿verdad? De bajarnos de esa condición de limitancias hacia una condición de libertad. Y creo que eso tiene sentido con este día muy especial, que es el 15 de septiembre, ¿verdad? Que hablamos de libertad. Posiblemente hoy traigamos a cuenta y seamos conscientes de que estamos en un nuevo estado de libertad, que antes estaba condicionado por las pandillas y hoy tenemos la posibilidad nosotros de movernos a donde más nos convenga. ¿Qué porcentaje, Lucio, qué porcentaje del sector y dónde particularmente se ha logrado medir mejor el alcance positivo que ha tenido el régimen de excepción a partir de todos esos efectos que este tenía en la estructura, ya sea por el tema del asesinato para los trabajadores de ustedes, en el tema de las extorsiones, en el tema de la presión misma que en su momento ejercían estos grupos para poder evitar que circularan por estas zonas que antes estaban precisamente asediadas por el AMPA? Antes de responderle, quiero sumar un poco lo que mencionaba Alex. En la suma de elementos para lograr nosotros salir adelante estaba dentro de las cuestiones que se ponen con el gobierno, el tema de la delincuencia, pero ahí viene sumado muchos elementos dentro de la mesa, que eso era uno de los que era contraproducente para nosotros, y que gracias a Dios hoy tenemos un efecto positivo, ¿verdad? Y que suma elementos. Y con respecto a los porcentajes que vemos en la incidencia o el efecto positivo que pueda tener, fíjese que nosotros en la representación que ejercemos a nivel nacional en los 14 departamentos del país, con todos los compañeros que están dentro de la Mesa Nacional de Transporte, hemos consultado y nos dicen, hay algunos que cubren desde cantones, caseríos, ¿verdad? Distintas cascos urbanos de ir al interior del territorio, como otros que son interdepartamentales. Y el efecto ha sido sumamente positivo, porque en la mayoría de casos esto se ha visto increíblemente reducido. Nosotros en la última asamblea que tuvimos pudimos consultarle a nuestra base, a nuestra gente, y les preguntábamos, miren, ¿cuál había sido el efecto que ustedes han podido tener con este plan? Entonces nosotros le decíamos positivo o negativo. A mano alzada decía a todas las personas que era increíblemente positivo. Y estamos hablando de representantes de cada ruta, representantes de cada ruta de todo el país nacional. Aquí hay desde La Unión hasta Huachapán, ¿verdad? Entonces en distintas zonas del país el efecto siempre va a ser positivo. Y no me quiero mostrar ignorante de todo esto, porque yo he tenido la oportunidad en el pasado, ustedes me conocen, Alex, de conocer muy bien el ADN del sector transporte y cómo impactaba directamente precisamente este flagelo en su estructura económica, ¿no? Sí, pero como le vuelvo a repetir, hay una cuestión ahí que en años se había dado en una condición todavía peor, ¿verdad? Con los planes que se iniciaron, en alguna medida se fue contrarrestando, y ya con el liderazgo del presidente, esto definitivamente casi que está al 100%. ¿Dónde se refleja más? ¿Dónde se refleja más este impacto positivo? ¿En el sector urbano o departamentales o interdepartamentales? Bueno, es general, ¿verdad? Es general. Es general. Definitivamente la acción del régimen de excepción ha venido a marcar un antes y un después. Definitivamente es de reconocerlo. Creo que seríamos, digamos, ciegos al no reconocer
que el régimen de excepción ha venido a causar un efecto sumamente positivo, ¿verdad?, en la actividad del sector. Y no solamente del sector, para mí toda la población puede dar fe de esta situación. Y por eso nosotros, aprovechando estos espacios y estas oportunidades, quisiéramos o damos nosotros fe de esta situación, de esta circunstancia, y creemos que es necesario de que esta situación siga, ¿verdad? Porque al igual que cualquier otra condición, si esto no se apuntala y no se avanza y no se mantiene, podemos llegar a caer en una situación peor que la de que venimos saliendo. Y por eso los llevó a ustedes a exhortarle al presidente considere la oportunidad de una reelección. Exacto. Nosotros por eso, a razón de esta acción del régimen de excepción, a razón de la fijación de precios de los combustibles, que es otra acción que a nosotros nos ha, digamos, impactado positivamente, positivamente, a pesar de que el diésel, aún el precio que está para nosotros es demasiado caro frente a las tarifas que tenemos, pero somos conscientes que si no estuviera ese precio fijado estaríamos pagando $5 por él y no 4.15 como ahorita se está pagando, ¿verdad? Entonces, viendo todo este contexto de estas realidades positivas que nos afectan, por eso nosotros le hacíamos un llamado al señor presidente que considerara la posibilidad de postularse a un segundo mandato si él lo ve a bien, si él lo considera a bien. Ahora, un elemento más, que esto sí tiene que ver concretamente con el sector transporte. Y es, como tú bien tú lo decías, Ernesto, tú conoces bien nuestro sector, tú sabes de los padecimientos históricos que ha habido en materia de administración del transporte colectivo de pasajeros, los viceministros y directores que han pasado a través de la historia. No quisiera referirme a partidos políticos ni nada de eso, nosotros somos empresarios del transporte colectivo. Y sí hemos padecido de una corrupción permanente y perenne dentro de estas instituciones. Una acción muy atinada que el señor presidente realizó al inicio de su gestión fue seleccionar personas que vinieran esencialmente con dos, digamos, habilidades particulares, ¿verdad? Una de ellas, que son especialistas en la materia de transporte, como es el señor viceministro de Transporte, y el señor director de transporte, y otro es el hecho de que son personas que han llegado a eliminar la corrupción en este viceministerio. Y para nosotros eso es de gran valor, porque nos dignifica a nosotros, ¿verdad? El hecho de que la corrupción se vaya eliminando de la operación del transporte y no digamos del rector de transporte, en este caso el viceministerio de Transporte, a nosotros nos dignifica y nos da esperanza de que la situación, junto esto con lo de la delincuencia y la apertura que el gobierno central ha mostrado para abordar el tema de transporte, para nosotros es, digamos, muy esperanzador por el nivel al que lo estamos viendo. A ver, Lucio. Fíjese que lo que mencionaba Alex es otro elemento importantísimo que nosotros vemos, que en su ocasión también se puso en la mesa, en las distintas pláticas que hemos tenido con el gobierno. Y tener a dos funcionarios contrarrestando todo el tema que se había traído de manera una carga exagerada para el sector, que era el tema de la corrupción dentro del Viceministerio de Transporte, y prácticamente haberla controlado de manera inmediata y efectiva. Porque cuando usted antes llegaba al BMT, habían personas ahí que hasta tenían incluso hasta parqueo designado, ¿verdad? Hoy cada quien tiene que llegar por la vía como normalmente se tiene que hacer, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros reconocer que en este tema se ha avanzado muchísimo, porque el señor viceministro y el señor director han tratado de mantener un control estricto, disciplinado y con eficacia dentro de la organización. Para no continuar con esa práctica que bien decía Alex, que por años ha sido también algo que ha venido a mermar. Una cruz para nosotros, prácticamente una cruz, y que ahora se discuten los temas de manera técnica, e incluso en esta formulación de la ley que se tiene, en esta conformación de la nueva ley de transporte y movilidad
que se tiene en el país, estamos discutiendo de manera técnica y jurídica junto con ellos para la formación de la ley. Interesante, iba a preguntarles eso más adelante, ya vamos a llegar porque Listo. ayer, por cierto, lo conversaba con el viceministro de Transporte ese tema. A ver, ¿qué viene después de que conocemos de ustedes que han sido beneficiados con el régimen de excepción a partir de que el tema de las extorsiones ha mermado casi en un 99%, creo que le escuchaba decir a alguien de sus compañeros de gremio? Y ¿qué es lo que viene ahora por delante? ¿Cuáles son las buenas noticias para la población? Pregunta un televidente. Bueno, para mí para nosotros como parte de los operadores del transporte colectivo de pasajeros, nosotros tenemos mucha esperanza por la apertura que el gobierno está mostrando para abordar la temática y al nivel que se está abordando. Eso es muy importante, porque creemos que la toma de decisión puede ser más concreta y eficiente y efectiva. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Si logramos tener una normativa equilibrada entre las aspiraciones del usuario de un mejor servicio, de que la calidad de servicio que aún no está recibiendo en las condiciones que espera, la logremos superar, el hecho de que la operación también, en este caso los que operamos las unidades, podamos tener una condición económica que permita darle el mantenimiento preventivo, correctivo y adquirir las unidades digamos, en condiciones adecuadas en cuanto a los préstamos y condiciones económicas financieras adecuadas. Creemos que en esa normativa, si quedan en esa normativa incluidas esas aspiraciones de los que formamos parte de todo ese ecosistema del transporte colectivo de pasajeros, creemos que podemos llegar en un tiempo, espero yo, no muy largo, a que la calidad del servicio pueda tener, digamos, una mejora palpable para el usuario. Hablar del transporte colectivo es hablar de varios aspectos. Uno que tiene que ver con el ofrecimiento del servicio, la calidad del servicio, el trato al usuario, al cliente, y sobre todo también en la implementación de nuevas modalidades modernas, seguras, de unidades de transporte. Obviamente ese es uno de los grandes retos o desafíos que a lo largo de la historia del transporte se ha venido discutiendo o debatiendo, sobre todo porque ustedes tienen una tarifa prácticamente de congelamiento, ¿verdad? Sopesando muchos aspectos que tienen que ver con el grado de inflación de una economía que es volátil, ¿verdad? Que es cambiante, por un lado. Y por otro lado, la parte que tiene que ver con la implementación de un esquema jurídico como el que se aprobó ya en la Comisión de Obras Públicas esta semana y que entra al Pleno precisamente para conocer cuáles van a ser aquellos aspectos medulares que contempla la nueva ley. El tema de multas, el tema de, por ejemplo, en el caso de la unidad de transporte colectivo, leyendo este anteproyecto de ley, creo que son como 200 artículos, ¿verdad? Más de 200. Que lo tiene y que habla precisamente sobre el tiempo de vida de las unidades. Quisiera que vamos a hacer una pausa y hablamos de esto también, que ustedes tienen pláticas para poder enriquecer el tema de esta nueva ley y otros aspectos medulares que contempla esta nueva visión que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nosotros no podemos quedar a un lado de estas festividades cívicas. Nos vamos nuevamente con nuestro colega Javier Ponce, que está en el sector de El Salvador del Mundo, para que nos dé más información. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlo. Continuamos con nuestra cobertura especial para celebrar a lo grande nuestros 201 años de independencia patria. Yo me encuentro en otro punto de la Alameda Roosevelt, específicamente la arteria que conecta con la Alameda Manuel Enrique Araujo. Y ya estoy aquí bien acompañado de las señoritas y caballeros de la Escuela Capitán General Gerardo Barrios. Ellos ya están listos con sus instrumentos para ser parte del desfile militar, policial y estudiantil que se tiene programado que comience a las 8 de la mañana acá en la Plaza al Divino Salvador del Mundo. ¿Cuál es el ambiente, Ernesto y amigos televidentes? Y por supuesto sus invitados especiales en el estudio. Quiero mostrarles acá en este momento cuando el reloj marca en todo el Istmo Centroamericano las 7 de la mañana con 4 minutos. Ahí tenemos las imágenes. Ya las señoritas y caballeros ya están listos acá con sus instrumentos. Ellos ya están portando los bombos, trompetas, platos, también los trombos y el cachiporro ya listo acá para ser parte de este desfile donde lo conforman 300 elementos de la Escuela Capitán General Gerardo Barrios. Ahí vemos la banda de paz y atrás de ellos viene también cada uno de los elementos de la Policía Nacional Civil. Es importante destacar que siempre acá en la Alameda Roosevelt habrán destrezas de cada una de las unidades de la Fuerza Armada. Estamos hablando de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y del Ejército. Ahí vemos las imágenes de mi compañero Denis Campos, como ellos tienen esa disciplina que los caracteriza a los elementos de la Fuerza Armada. Nos estamos desplazando sobre la Alameda Roosevelt, esta arteria que conecta también con la Alameda Manuel Enrique Araujo, y podemos observar que están portando sus trajes de gala, Ernesto, acá para celebrar la fiesta cívica tan importante de este 15 de septiembre, donde celebramos 201 años. Ya vamos a ver el desfile policial, las personas que ya se están alistando para el inicio del desfile policial, y también atrás de ellos está el desfile estudiantil, donde más de 18 instituciones del municipio de San Salvador serán parte del desfile estudiantil para así celebrar a lo grande nuestra independencia patria. Y podemos observar como les están dando las indicaciones. Acá hay helicópteros, Ernesto, en esta zona de la Plaza del Divino Salvador del Mundo, caballos, las motocicletas de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, y también ya están acá en esta zona muchos salvadoreños para celebrar a lo grande nuestra independencia patria en este sector. Hay que recordar que el desfile comenzará a las 8 de la mañana, iniciando desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo y finalizando su recorrido en la zona del Parque Cuscatlán. Esta es la información que tenemos a esta hora del día jueves. Retorno a la señal al set principal. Buenos días. Bien, muchas gracias, Javier. Vamos a estar como siempre más atento adelante, que nos des pormenores para también desde aquí proyectarle al país y al mundo cómo se está llevando a cabo este interesante y bonito desfile que lo hemos logrado retomar después de algunos años que no se tenía, precisamente por el tema de la pandemia, como bien en su momento tú lo mencionabas. Así que muchísimas gracias por el informe. Vamos a estar atentos de la señal que nos envíes para poder seguir conociendo los diferentes aspectos artísticos, cívicos que se estarán generando en torno a la celebración este 15 de septiembre. Continuamos conversando con Alex Sorto y Lucio Vázquez de la Mesa de Transporte. Hay un aspecto relevante en todo esto, es la nueva proyección del marco legal que van a tener. Dicen ustedes que sí hay conversaciones para poder enriquecer esto y que de alguna manera se transforme en una buena oportunidad para modernizar el sector transporte colectivo en el país. Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste la discusión, porque hay dos elementos importantes de los cuales el sector en el momento siempre se ha quedado, que es el tema relacionado con el tarifas, tema de multas y por supuesto también el tema relacionado con la circulación de unidades y el tiempo de vida que estos tienen para ofrecer el servicio. Mire, fíjese que nosotros lo primero es reconocer la voluntad que tiene el señor presidente de la República en conformar un equipo para discutir un documento, ¿verdad?, de ley que esté aparejado con una realidad en la que nosotros estamos teniendo. La búsqueda de nosotros, como ellos bien los han externado, que el primer punto de honor que nos mencionaron en las primeras reuniones para poder ir discutiendo la normativa fue que fuéramos en búsqueda de mejorar el servicio para los usuarios.
y como bien, se quieren nacer, y como lo decía el señor viceministro también en este set del día de ayer, que la ley va más enfocada desde un concepto de movilidad en la que el ser humano es el eje central de esta ley. ¿Por qué? Porque es donde los primeros pasos que da el ser humano es donde se gesta la movilidad. Entonces va aparejada la ley con la realidad que nosotros tenemos, y ahí es donde hemos tenido distintas pláticas para la formación de la ley, y en eso estamos, en ese proceso estamos, ¿verdad? Van a haber puntos importantes que se van a tocar, como por ejemplo lo que usted nos ha dicho, en que en su momento van a entrar en un periodo de evaluación, y que vamos a ver a qué punto llegamos en la que la conveniencia para todos sea la mejor, ¿verdad? Que el sector esté bien para poder dar un servicio también, que es lo principal, porque al final, aunque mucho que pareciera que no, ¿verdad? Para muchos salvadoreños o para distintas organizaciones podría parecer que el sector no quiere buscar mejorar. Pero nosotros como Mesa Nacional incluso habíamos sido propositivos. Le presentamos una propuesta hace como aproximadamente un año, ¿verdad?, al gobierno, que le llamamos la Nueva Red del Colectivo, en el que aparejábamos también algunos objetivos con ellos, ¿verdad?, que era la búsqueda de mejorar el servicio en bienestar del usuario. Nosotros queremos hacer énfasis en algo, en que los funcionarios y nosotros no vamos a dejar de trabajar en bienestar del usuario. ¿Por qué? Porque nosotros, como buenos empresarios, reconocemos que allí están nuestros clientes y son a los que nos debemos. Y la normativa va en el sentido que el gobierno, como ente rector, quiere establecer. Que lo primero, ahí hay una pirámide de movilidad, que es la que hablaba el viceministro. En la cúspide de la pirámide está ¿quién? El peatón. De ahí va la bicicleta, y de ahí vamos nosotros, que es el transporte colectivo de pasajeros. ¿Por qué? Porque cuando usted ve el enorme tráfico que genera, ¿verdad?, y vemos la cantidad, por ejemplo, en Los Chorros, es cantidad exagerada de vehículos, que en determinado momento países como por ejemplo Europa, Estados Unidos, han comenzado a ver que esto es un problema, y que aquí podríamos tener 10 carriles en la carretera de Los Chorros, pero llevamos un crecimiento exponencial de vehículos, y que de repente esos 10 carriles van a ser insuficientes. Sí. Ayer lo conversaba precisamente con el viceministro de Transporte en ese aspecto, porque incluso eran temas de abordaje de la especialidad técnica, más allá de lo político, que ha sido blanco, en este caso, el Viceministerio de Transporte, que siempre ha sido un ente más político que técnico que en solucionar esa situación. Y hablábamos precisamente sobre a veces lo injusto que parece ser el atacar directamente que solamente las unidades del transporte colectivo son las causantes de los problemas de congestionamiento. No, el problema que hay acá es diverso, y si lo puedes ver desde el punto de vista de la sobrepoblación de vehículos, al no contarse precisamente con un sistema masivo de transporte, como en otras sociedades que lo tienen, aunque este tema del congestionamiento se experimenta a nivel mundial. Alguien me decía, mira, en el caso de Estados Unidos los congestionamientos en horas picos en los freeways son tremendos, ¿verdad? Y eso, para ponerlo un poquito más práctico de lo que podemos conocer inmediatamente, Guatemala tiene un sistema de transporte masivo, pero también tiene graves problemas de congestionamiento. Y el detalle es el siguiente: nosotros cuando vemos la pirámide de movilidad, no es lo mismo que usted intente trasladar 70 personas en 70 vehículos que lo haga 70 personas dentro de un autobús. Sí. Entonces, bajo esa lógica y bajo ese concepto es lo que se está buscando, que el servicio mejore para poder contrarrestar un poco el tema del tráfico que estamos viviendo, porque si no iniciamos en este momento a querer solucionar este tema, difícilmente va a ser sostenible en el tiempo que creemos un sinfín de carriles.
Entonces eso es lo que estamos buscando y es lo que hemos hablado con el gobierno y ahí estamos en las distintas pláticas. Por eso va más aparejada esta normativa que ahorita tiene, que la que estamos discutiendo, a una realidad y es donde estamos trabajando. Alex. Como es un gran reto, ¿verdad? Acordémonos que la condición que tenemos es producto de la no acción de 25 a 30 años. Vea. Muy diferente es que estuviéramos tratando de abordar el tema de movilidad en el año 1996, cuando la Tajal hizo el primer estudio de movilidad en el Gran San Salvador. Cuando tú lees el resumen ejecutivo de ese estudio de Tajal, sigue siendo válido, ¿verdad? La problemática que ellos preveían es la que hoy padecemos, ¿verdad? Entonces... Es que estudios han habido... Y efectivo, o sea, ellos dicen lo que tenemos que hacer. A cual mejor pastado tenga. pero fíjate que cuando tú lees... ¿Y sabes a qué me refiero? En el sentido de que está el de Tajal, está el Plamadura, se hicieron un montón de estudios. Pero todos nos llevan a lo mismo. A lo mismo, que realmente el derecho privado, el derecho, lo que la persona quiere hacer, tiene que estar supeditada a lo que la colectividad le conviene hacer, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que no siempre la movilidad va a estar al gusto de todas las personas en particular. Tiene que estar al gusto y alineada con las grandes mayorías, ¿verdad? Y allí vienen las decisiones, ¿verdad? Que son políticas, ¿verdad? Esperamos nosotros que hoy el tema de movilidad se aborde desde esa perspectiva técnica y que cuando uno ve la pirámide de movilidad, uno ve un elemento que no es muy, digamos, no dice mucho, pero cuando ya lo aplicamos en una realidad de una ciudad, la cosa cambia completamente. Nosotros, el hecho de que se inicie a ver desde esa perspectiva técnica, nos da mucho entusiasmo, mucha esperanza de que ojalá esta situación del transporte colectivo de pasajeros se eleve a una política pública, ¿verdad? Que es tan importante como el hecho de que construyamos hospitales, es tan importante que abordemos el tema de la movilidad. Nosotros en nuestras propuestas creemos de que deben haber incentivos que permitan que sean los disparadores para que el proceso pueda realizarse o desarrollarse de manera más acelerada. Y en el marco de este espaldarazo que le han dado ustedes al régimen de excepción por considerar que ha sido retribuible desde el punto de vista de la afectación que tenía el tema de delincuencia, han logrado establecer y superar un poco esos impases que se han tenido a lo largo de la historia de poder lograr tratar el tema de las tarifas, el tema de los atrasos en el pago de los subsidios que se le da a la tarifa también, y por qué no decir en el tema de los incentivos, ¿verdad? Para la renovación de unidades, etcétera, etcétera. En el momento actual en donde nos encontramos, estamos como viendo los elementos esenciales que tiene esta ley, ¿verdad? En la parte, una propuesta real, basada en una visión real, decía, y me encanta el término y como tú lo planteabas, porque estás partiendo de lo real y no de lo político, porque en algún momento decíamos hace unos minutos que lo político es lo que mucho daño le ha hecho al sector transporte. Y es que el detalle es el siguiente, que cuando nosotros agarramos una normativa de otro país no nos sirve. Entonces tenemos que adaptarla a una condición en la que tiene el país. El país ahorita demanda un sinfín de situaciones que están en estudio y nosotros la estamos agarrando sobre la base de El Salvador, no sobre la base, algunos conceptos que se pueden retomar para poderlos tropicalizar en El Salvador y es lo que nos interesa a nosotros. Y ahí entra también, por ejemplo, de lo que hablaba, el aspecto delincuencial. Nosotros en algún momento lo mencionamos y el espaldarazo que damos, ¿por qué? Porque nosotros reconocemos el liderazgo que tiene el presidente y el valor que tiene, que hay que reconocerlo, que es el valor y la contundencia con la que actúa para poder hacer estos temas, para poder contrarrestar estos temas. Y es lo que vemos ahorita.
¿verdad? Él está interesado en querer resolver el tema de transporte, porque nos delega a funcionarios de alto nivel, para poder comenzar a solucionar, para buscar la solución. Esa propuesta real, yo creo que sobre esa base tienen que actuar, una propuesta real, sí, ¿verdad? Que evite la contaminación de cualquier clima político, porque si no van a seguir bajo esa misma dinámica, dinámica que mucho daño le ha hecho el sector transporte. Exacto. El sector transporte debe de ser modernizado desde el punto de vista que sea para beneficio de los empresarios, pero también traducido en un beneficio 100% para la población usuaria. Porque los que no usamos el transporte colectivo no lo hacemos porque no queremos, sino porque no ofrece, o a lo largo de la historia, a pesar del esfuerzo, porque hay que reconocer también, y lo voy a decir públicamente, hay rutas que han hecho lo humanamente posible por mejorar su servicio desde el punto de vista de las unidades nuevas, desde el tema de los choferes, pero a la larga es más el problema generalizado que en particular de lo que ofrecen cambios en algunas rutas. Pero ese es un elemento bien importante. Voy a hacer una pausa y regresamos un poco en el análisis concluyente de lo que de lo que estamos hablando, y luego pues le voy a dar paso a la segunda parte de nuestro programa para conocer desde luego el significado que tiene el 15 de septiembre para los salvadoreños, que debe de tener para los centroamericanos, y nos va a acompañar un investigador social de la Universidad Francisco Gavidia, Vladimir Carvajal, con quien vamos a hablar sobre estos temas. Así que desde ya no se lo pierdan. Vamos a la pausa, 7:20. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias. Vamos a aprovechar, hacer una lectura, resumen de lo que hemos platicado esta mañana sobre las proyecciones que ahora tiene el sector transporte en el marco de una apertura que ha dado el gobierno para poder establecer ese camino hacia la modernización que por años ha mantenido letargado este servicio de beneficio para los salvadoreños. Bueno, es un hecho, como lo decíamos anteriormente, nosotros reconocemos la muy buena intención y propósito del señor presidente de abordar la temática nuestra del sector de transporte colectivo de pasajeros, y al nivel que se está haciendo para nosotros es muy importante, porque esperamos que de allí pueda salir al igual que con el tema de delincuencia, pueda haber un antes y un después para el tema de transporte. Nosotros esperamos que, como bien lo hemos dicho, lograr tener una normativa que sea para este tiempo, para este momento, y que también permita llegar a definir una hoja de ruta para donde quisiéramos llegar en un futuro próximo, no muy lejano, y abordar aquellos contenidos que tienen que ver con la prestación del transporte colectivo y pasajero, a esa cadena de valor del transporte colectivo, porque muchas veces creemos que el andar una unidad nueva, eso significa modernización, ¿vea? Ese es uno de los elementos que conforman la prestación de servicios. Sí es que percibe más inmediatamente el usuario, pero ahí tenemos otros elementos que son como determinantes en esta situación. Y es el hecho, el que nosotros podamos llegar a organizar toda la red de la prestación del servicio orientado a ser complementaria, ¿verdad? Que se pueda complementar y de esa manera reducir al mínimo posible la competencia que se da en las calles, porque mucha de la percepción que hay, ¿verdad?, de mal servicio, de que nosotros maltratamos a los usuarios, tiene que ver con esa competencia, ¿verdad? En la medida en que nosotros atacamos esa situación de raíz, con poder llegar a tener rutas que en lugar de que sean competencias, sean complementarias, creemos que eso en la población va a lograr un efecto sumamente positivo. Ok, el tema de, ya para ir cerrando un poco nuestra conversación, el tema de la atomización ha sido también a manera introspectiva dentro del sector lo que le ha hecho mucho daño, y de ahí tiene que comenzar a cambiarse ya ese esquema de administración individual para pasar a ser ya una estructura corporativa a nivel nacional como en otras ciudades. Es un hecho, ¿verdad? Como decía, son varios elementos que conforman esa cadena de valor. Es el operador,
las condiciones bajo las cuales ese servicio se presta y en qué unidades se presta, ¿verdad? La idea es que esta normativa pueda abordar toda esa cadena de valor y que el operador pueda verse motivado, incentivado a cambiar su forma de administración, ¿verdad? Porque por ley nosotros, desde nuestra condición, no podemos obligar a un ciudadano a que se organice, pero sí podemos motivarlo a que lo haga, ¿verdad? Entonces, la idea es que se puedan crear incentivos que motiven al operador a cambiar su condición administrativa para que podamos llegar a aspirar a una nueva condición. Ok, ya para ir concluyendo, en este caso, Lucio, muy en particular, que creo que es como la corona también de esa cadena, como decía Alex. Y no hay mejor voluntad de la que existe en este momento. Nosotros vemos ahorita una posibilidad muy grande de encontrar una finalmente transformación del sector transporte colectivo en beneficio de los usuarios. Pero como bien lo dice Alex, el transportista está consciente que tiene que generar cambios. Y nosotros estamos en esa idea, junto con el gobierno. Y ahí estamos en las pláticas para ver cómo nos desarrollamos de la mejor manera. Hemos puesto todo sobre la mesa y ahí es donde hemos comenzado a discutir para buscar definitivamente los cambios que se necesitan en el país con respecto al transporte colectivo. Y ahí vamos caminando. Hoy no existe mejor voluntad que la que hay ahora en ambas partes, porque del lado de nosotros en distintas ocasiones se presentaron bajar la atomización del sector. Era una de las ideas que nosotros llevábamos y le poníamos sobre la mesa al gobierno, y ellos también lo entienden, así como nosotros también lo entendemos. En el sector hay rutas que ya se están organizando, que ya están comenzando a buscar temas de asociatividad, para comenzar a caminar en un sendero mejor que busque eficientarse en las operaciones. Sí, así es, a integrarse definitivamente. Bueno, el tiempo se me fue, quiero agradecerles, Lucio, gracias por habernos acompañado. También a ti, Alex, vamos a estar a la expectativa de cuál vaya a ser el rumbo que lleve todo este nuevo acercamiento y este nuevo impulso, que me parece que es muy, digamos, gratificante para el país, saber que se puede llegar a cambiar el modelo actual que se tiene del sistema de transporte a los salvadoreños por uno más eficiente, más seguro y mucho más competitivo para ustedes también. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado, Alex. Muchas gracias por el espacio, Ernesto, ¿verdad? Y esperamos en una próxima oportunidad pues poderte acompañar para hablar de este tema que es de mucha importancia para el país. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre a la orden para discutir este tema. Gracias, les agradezco muchísimo. Cuando regresemos, vamos a ver desde las facultades interpretativas, culturales y de mucha historia con el licenciado Vladimir Carvajal, investigador social de la Universidad Francisco Gavidia, sobre este aniversario de Independencia Patria, 201 años que estamos celebrando y conmemorando este día, precisamente 15 de septiembre. Pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bueno, vamos a continuar desde luego conversando con nuestro invitado esta mañana de la Universidad Francisco Gavidia, investigador especialista en el área de investigación social, y qué bueno tenerlo acá precisamente para que nos dé sus puntos de vista con relación a esta efeméride con motivo de esta conmemoración 201 años de Independencia Patria. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por habernos invitado. Creo que un día propicio como para recordar pues ese gran día pues de las celebraciones de la independencia, y estamos pues en este momento pues acabamos de pasar ahí por las calles principales, ¿sí?, donde la gente ya está preparándose, los jóvenes y todas las bandas, etcétera, ¿verdad? Para desarrollar el famoso desfile que hace 2 años ya no se realizaba y ahora pues está dándose. Así que dentro de breves minutos creo que empezará esta. Habíamos por la pandemia dejado de conmemorar esta fecha, ¿no? De manera tal que tiene a la vista un aspecto fundamental que tiene que ver mucho con la libertad y sobre todo con aspectos históricos, ¿cierto? Correcto.
Sí, por supuesto. Yo creo que después ya de 200 años, la patria salvadoreña pues resurge nuevamente, pues después de esos 200 años, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos desarrollado como nación, y creo que a partir de aquí nos depara pues varios retos, varios desafíos como sociedad, ¿verdad? Así que creo que es una posibilidad de poder reflexionar al respecto. Así es. 201 años marcaron desde luego un hito y un antes después para países, para las naciones de la independencia. Exacto. Yo creo que después de todas estas, digamos, situaciones de los pueblos americanos, ¿verdad?, de independizarse de la colonia española, empiezan pues a desarrollar la democracia pues que se esperaba de hoy en día, de la época, por la influencia pues de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos. Entonces llega a América pues esta gesta, digamos, movimiento de independizar a los países centroamericanos, pues, y bueno, toda América pues ya goza de democracia, libertad, etcétera. A ver, unos temas que siempre se han, digamos, discutido es sobre saber si verdaderamente los pueblos están viviendo en libertad o todavía estamos subyugados a ciertos aspectos. Esto tiene que ver con la evolución misma de la sociedad y el marco en el cual se sitúan las condiciones económicas y sociales de cualquier nación, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, yo creo que sí, tenemos libertad pues de elegir a nuestros gobernantes, tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, y todo esto pues gracias a el desarrollo democrático que hemos venido viviendo, ¿verdad? Estamos en una etapa pues crucial, aunque claro, no podemos decir que todos los países son independientes, porque dependemos del comercio, de las relaciones internacionales de otros países, ¿verdad? En el sentido ese, pues creo que dependemos de otros, necesitamos exportar nuestros productos, necesitamos establecer relaciones con otros países para desarrollarnos también, ¿verdad? A ver, licenciado, hablar de historia es hablar de herencia, ¿sí? Correcto. ¿Será que esta nueva generación valora lo que tiene como significado el tema de la lucha por la emancipación de los pueblos, el tema relacionado con todos aquellos héroes que también tuvo la independencia? ¿Será que en algún momento se asimila como algo que verdaderamente debe de ser motivo de resaltarlo en una fecha como la que está viviendo hoy, no solo nuestro país, sino que también los países que también entraron en esa misma dimensión? Centroamérica, creo que México lo tiene para un día después. Correcto. Creo que Chile también lo tiene 2 días después. El 18, ¿verdad? Entonces estamos hablando de casi de similares situaciones en las que se generaron históricamente estas fechas conmemorativas, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que lo que pasa es de que quizá cada nación debe de ir buscando su identidad, ¿verdad? Su propio arraigo. De alguna manera tal vez se disipa un poco el hecho de que somos independientes, que somos democráticos, porque ahí está, pero si en algún momento perdemos ciertas cosas, yo creo que vamos a decir, bueno, perdimos esto porque no sabíamos que lo teníamos. Entonces yo creo que aquí la parte educativa juega un papel muy importante, cómo estamos educando a las nuevas generaciones, respetar pues, digamos, la sociedad, los principios, los valores que se fundamentan pues desde la niñez hasta que morimos, ¿verdad? Entonces, la misma sociedad creo que debe de ser responsable de educar a estas nuevas generaciones y desarrollar en ellos pues todas estas, digamos, conceptos que a lo mejor se dicen así, democracia, libertad, etcétera. Hoy tenemos a la base de ser acompañados por la tecnología. La historia nos permite
conocer diversas interpretaciones que pueda tener. Pero en este caso muy en particular, el 15 de septiembre para los salvadoreños debe tener un significado propio. ¿Cuál sería desde la perspectiva de la investigación que ustedes como tienen? Ok. Bueno, la identidad nacional, yo creo que todo lo que engloba la cultura, ¿verdad? Lo que comemos, lo que pensamos, cómo nos expresamos, y todo eso pues parte de nuestra identidad como nación, ¿verdad? Por eso nos distinguimos unos países de otros, ¿verdad? Si vamos aquí nomás a Guatemala, ya el acento pues es diferente, la comida pues es diferente, y todos estos aspectos de identidad cultural que creo que deben ser como permanentes, ¿verdad? Arraigados, y que expongamos esto a la sociedad, ¿verdad? Y que podamos intercambiar en una sociedad pues igualitaria, donde pues sí todos somos parte de una nación. Hay historia no solo escrita, sino que también la historia misma que se plasma en monumentos, en lugares, y eso de alguna manera también retrata lo que verdaderamente se tiene que vivir este día. La famosa Plaza Libertad que tenemos en la ciudad capital es un ejemplo de ello, y monumentos que también donde se muestran aquellos destacadas figuras, como el caso de los próceres, por ejemplo. Tenemos un bulevar dedicado a los próceres, ¿verdad?, que jugaron un papel muy importante en esta lucha. Correcto, yo creo que, bueno, todos esos, digamos, personajes y personas, ¿verdad?, que incidieron en la vida social, política y también cultural, porque tenemos escritores, tenemos artistas, tenemos deportistas que forman parte también de esa historia. Entonces, todas estas, digamos, incluso los asentamientos indígenas. Recientemente se acaba de descubrir uno aquí por Tonacatepeque, entonces creo que esa es parte de nuestra herencia y debemos de resaltarlo, ¿verdad? Cuidarlo, ¿verdad? Todas estas identidades culturales que son herencia que quedan a todas las generaciones. Iba justo a preguntarle y a plantear esta reciente hallazgo que se ha tenido en este sector que usted hablaba, donde hay vestigios de una, digamos, de una como ciudad, creo, ¿verdad?, precolombina, y qué bonito, porque yo creo que el país, si nos vamos también al oriente, en el sector de Corito también hay ciertas ruinas, hay ciertos vestigios que también representan esa vivencia que nos traslada a ese tiempo. En resumen, un poquito para comprender de la parte histórica, y que en su momento estaríamos nosotros mismos heredando a las nuevas generaciones, hay que resaltar no solo figuras entonces de los que fueron esos héroes históricos, sino también de la evolución misma en la que se enmarcan otros aspectos de nuevas generaciones que han marcado la pauta. Y usted me decía, hay escritores, hay futbolistas, bueno, otro aspecto que lo enmarco acá, a lo mejor no tenga nada, pero emulando un poco ese rol ponderante que tienen figuras. Qué bueno el caso de nuestro emblemático jugador Jorge González, estar ante los ojos del mundo, ¿verdad?, en reconocimiento a su desempeño que tuvo con el Cádiz en España, por ejemplo, ¿no? Ajá, correcto. Bueno, por ejemplo, estuve hace algunos años en México, me preguntaban por Roque Dalton, ¿verdad? Y interesados en la literatura de Roque Dalton, o también en la gastronomía, que es lo que comemos, ¿verdad? Entonces, toda esa parte creo que es la herencia cultural que tenemos y debemos de cuidarla, protegerla. Era una nación, pues, o es una nación donde hay terremotos a cada rato, entonces todos esos asentamientos hay que buscar ahí más profundamente, ¿verdad? Y vamos a descubrir cosas, pues, maravillosas, ¿verdad?, que son parte ya del patrimonio cultural nuestro. Así es. Me piden una pausa comercial, licenciado Vladimir Carvajal, investigador social de la Universidad Francisco Gavidia. Esta mañana, en alusión a estas festividades, ahí teníamos imágenes, no sé si todavía las tenemos, precisamente de cómo se está desarrollando este desfile cívico,
en la cual estarán participando centros educativos, estará participando el cuerpo policial y también efectivos militares. Eso es parte de lo que se está viviendo, y si usted tiene la oportunidad de ir a presenciarlo, pues hágalo, tomando en consideración el cierre de las arterias principales que ya les hemos informado, el caso del Paseo General Escalón, el paso de la avenida Manuel Enrique Araujo, tenemos el caso también de la Alameda Roosevelt y por supuesto una parte que conecta con el sector del Boulevard Constitución. Mucho colorido, mucha historia, hay mucho que apreciar en el marco de la celebración del 15 de septiembre, en la cual estamos a ustedes también siendo partícipe de esta importante celebración de este desfile cívico que vamos a presenciar, organizado por autoridades de gobierno. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos una interesante conversación con el licenciado Vladimir Carvajal. Él es investigador social de la Universidad Francisco Gavidia y con quien estamos precisamente haciendo alusión de todas estas fechas importantes que no solo enmarca el sentido mismo que tuvo esa lucha emancipadora que se llevó a cabo hace 201 años, sino más bien de la misma evolución social que se ha tenido. Yo hablaba particularmente, y lo hemos expresado en el marco de las primeras intervenciones, licenciado, sobre lo que significa la verdadera independencia. Pero yo recuerdo que a lo largo de esta efeméride también se habla de la importancia que tiene la Unión Centroamericana. Centroamérica nos parecemos muchísimo, ¿verdad? En algunas, bueno, el caso de Guatemala tienen un acento diferente, los nicaragüenses creo que también, Costa Rica es mucho más evidente, no digamos el caso de Panamá, que en algún momento creo que Panamá no se considera muy bien integrado a Centroamérica, pero con Honduras nos parecemos hasta en el mismo, no tenemos cambios sí, claro, en esta parte. Hablemos un poco de la importancia que tiene la Unión Centroamericana. Sí, bueno, es que Centroamérica nace junta. Nace unida. Ajá. Y ahí por los intereses políticos, ¿verdad?, económicos, se separan. Entonces la Federación Centroamericana era una sola, ¿verdad? Estábamos junto con Chiapas, que era parte de esa región, ¿verdad? Chiapas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Quienes han tenido la oportunidad de visitar el mall Galerías, hay una exhibición de mapas en su lobby, y me pareció muy interesante. Tuve la oportunidad de mostrárselo a mi hijo, ¿verdad? Y decir, mira, así éramos antes, eran una sola nación. Correcto. Y bueno, dura poco, dura como unos 2 años, creo, no recuerdo muy bien los datos, pero por eso pero mismo, mapas históricos así lo describen. Entonces era un solo país, una sola región. De ahí pues cada quien se separa, ¿verdad?, por los mismos intereses económicos. Y lo curioso es que El Salvador es el último que se separa, queda solo El Salvador como nación de Centroamérica. Entonces no le quedaba más pues de que también quedarse independiente como país único, ¿verdad? Entonces toda esa, incluso Mesoamérica, ¿verdad?, desde el sur de México hasta Costa Rica, pues formamos parte, hasta Honduras, formamos parte de esa región, pues. Entonces, la identidad, la cultura, pues somos similares, y el sueño que tenía también Francisco Morazán, ¿verdad? Sí. De unir a una sola nación, una gran nación centroamericana, lo mismo que Bolívar en Sudamérica, ¿verdad? Bueno, y en el caso muy en particular, hablando de Francisco Morazán, ¿era salvadoreño o es hondureño? No, es hondureño. Es hondureño. Fue presidente de El Salvador, pero era un hondureño. Ajá. Sí, hay alguna confusión ahí que, después era salvadoreño, ¿verdad? Pero no, es hondureño. Ok, pues digo esto porque era una de las grandes, ha sido también una de las grandes discusiones que se ha tenido, pero el sueño de Morazán: quiero que mis cenizas descansen en El Salvador, cuyo pueblo me fue tan adicto, decía. Unas palabras históricas ahí están. Tenemos un informe en el marco de ser partícipe de estas festividades con Javier Ponce.
Con Javier Ponce nos vamos contigo hasta el sector precisamente de la Alameda Roosevelt. ¿Cómo estás? Adelante con tu informe a esta hora. Muy buenos días, Ernesto. Continuamos desplazándonos a diferentes puntos de la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Hoy me encuentro acá sobre el Paseo General Escalón. Quiero mostrarles el ambiente que se vive a esta hora de la mañana sobre el Paseo General Escalón. Las personas que vemos en pantalla son estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Morazán, más conocido como el Central de Señoritas. Ahí vemos que ya están las cachiporras, ya también está el pabellón nacional y la banda de paz para celebrar a lo grande los 201 años de nuestra independencia patria. Ahí vemos ya las cachiporras portando su traje excelente después de 2 años y medio de pandemia que no pudieron salir a las calles por esta situación mundial. Ahí vemos también que ya muchos salvadoreños están ya tomando la fotografía del recuerdo. Vemos otros centros educativos que ya están acá en orden para comenzar el desfile, el cual se tiene previsto que a las 8 de la mañana parta de la Plaza del Divino Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, Ernesto, pero también mis compañeros Luis Amayoa y Ricardo González se encuentran en la zona de la 49 Avenida Sur para que nos compartan otro ambiente que se está viviendo a esta hora de la mañana acá en el centro de la nación. Buenos días, compañeros. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Ernesto, allá en el estudio. Ricardo, qué placer enorme estar contigo acá desde la Alameda Roosevelt y también la 49 Avenida Sur. Bueno, vamos a mostrarles el panorama también desde este punto importante. Ya las familias enteras están llegando, se están apostando en esta importante arteria donde van a disfrutar del desfile, donde van a disfrutar del inicio de estos festejos patrios que después de pandemia, ya lo decía Javier, que se han vuelto a las calles. La seguridad de la Policía Nacional Civil, elementos de la Fuerza Armada, los cuerpos de socorro, la Dirección Nacional de Protección Civil, la seguridad también está garantizada para el disfrute de la familia, Ricardo. Claro, y estamos viendo cómo las personas minuto a minuto se están acercando a este lugar, que es uno de los lugares a donde uno puede ver exactamente una panorámica de todos los desfiles. Aprovechan muchas personas en esta conexión de la 49 con Roosevelt para analizar bien todo lo que va a suceder con el desfile. Y también otro punto muy importante son los comerciantes, sí, Luis. Sí. Lo hemos venido mencionando en las notas en Telenoticias 21. Muchas personas van a aprovechar el 15 y los días que restan de septiembre para poder ganar algo, ¿no? Y estamos viendo de todo, venta de banderas, incluso ventas de las camisas de la selección nacional, sí. Bueno, y más. Entonces también ahí andan los sombreros, mira. Ahí podemos ver algunos detalles, sombreros, gorros y demás. O sea, la gente lo va a vivir bien, el comerciante va a tratar de tener una ganancia, y de eso se trata, Luis, de venir, pasarla bien y con todo lo que significa la seguridad. Sin duda, y hablando de seguridad también, ahí vemos en las imágenes, también es importante decir que han instalado algunas tarimas, algunos graderíos para que la gente pueda disfrutar y pueda estar cómoda en estos tramos importantes de esta arteria. Y otra cuestión importante es el cierre de las calles aledañas a estos lugares. Algunas no van a estar accesibles para las personas. Eso sí, queremos decir que la 49, la conexión del Boulevard de los Héroes con la 49 sí está normal, puede avanzar, es una de las que puede utilizar. Pero esto, como ya vemos, no. Así que volvemos a los estudios, Luis. Aquí vamos a estar pendientes de lo que suceda. Buenos días para todos. Ernesto, saludos. Gracias a ambos, también a nuestro buen amigo Javier, que está en otro costado, en esta cobertura especial en acompañamiento a la población salvadoreña de este desfile cívico, desde luego, como ya ustedes lo están mostrando a través de estas imágenes. Vamos a ir cerrando un poco la conversación con nuestro invitado, el licenciado Vladimir Carvajal, investigador social de la Universidad Francisco Gavidia. A manera de síntesis, entonces, ¿qué debe de representar este 15 de septiembre para los salvadoreños? Bueno, la herencia que tenemos como nación, los valores esos culturales, sociales, cívicos, ¿verdad? Que debemos de resaltar y mantenerlos, ¿verdad? Todos esos, digamos, conceptos que a lo mejor están así como nada más en diccionarios, sino que democracia, libertad, la expresión, digamos, la libertad de expresión y todo lo que conlleva ser una nación, ¿verdad? Su parte cultural como tal, y que cuidemos la herencia que tenemos, ¿verdad?
Eso es lo más importante. Yo quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana y nos haya dado ese panorama que recrea no solo la historia, sino que también los grandes retos que como sociedad que evoluciona debe de tener en el marco de una fecha en la que la palabra la libertad se remarca de manera permanente. Sí, de acuerdo. Esa es como el mensaje final que tenemos, ¿verdad? Y que disfrutemos pues de esta nación que le ha costado mucho llegar hasta donde estamos. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradezco mucho por su tiempo, desde luego reconociendo siempre ese ímpetu de profesionalismo y de buenos maestros que tiene la Universidad Francisco Gavidia, y ahora lo demostramos con este bonito escenario que nos describe de lo que significa este 15 de septiembre. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerlo acá en el programa. Igualmente. Gracias por mi parte. Continúe con nuestra programación, 7:59. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.